Si les parece, con una llamada telefónica de Sabadell. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Bueno, no es una pregunta, es... Opinión. Es una opinión y más referente a un caso que me ocurrió a mí en el año 78. Resulta que yo vivía en un pueblecito de Cádiz y, bueno, por circunstancias de la vida, pues me lancé a la carretera, tenía yo 21 años, y empecé a hacer autostop, seguí por toda la costa y me encontré con un amigo, porque luego fue amigo, se llamaba Jean-Claude, era francés, y seguimos junto al camino y nos recogieron también otros chicos que venían en un coche y nos llevaron hasta Francia, y de allí él me propuso, Jean-Claude, de ir hasta su casa. Su casa está en Sulac, por la parte de Toulouse. Y bueno, nosotros no llevábamos nada de dinero, no llevábamos absolutamente nada, y teníamos que dormir en el campo y tal. Y yo recuerdo que una mañana fuimos a coger zarzamoras y tal, y escuché un ruido, y entonces ese ruido pues me hizo recordar un sueño que había tenido, y era una serpiente grande que se me acercaba de un montículo y me miraba fijamente, y entonces no me hizo absolutamente nada, dio media vuelta, se fue, pero cuando se iba recordé que tocaba como una sirena de una fábrica, y eso pues, claro, era curioso porque digo, ¿qué querría decir esto? Bueno, a los 2 días, 3 días llegamos a su casa y empezó a presentarme a los padres, a una hija pequeña, Sonia, y a su hermano, y yo a esta gente pues la conocía de algo, no sé de qué era, pero bueno. Y un día me dice este chaval, Jean-Claude, dice, ¿por qué no vamos al cuarto de mi hermano? Y allí, pues, él tiene un piano, tiene cuadros y tal, y nos enrollamos un poco. Digo, pues muy bien. Entonces saltamos por una ventana para entrar por la casa de los padres, y yo recuerdo que aquella habitación pues, era muy conocida, y me resultó muy curioso ver que en una de las columnas había un cuadro que era de un Cristo, pero un Cristo que llevaba como una sotana blanca, pero con barriga, como una especie de pancista. Y todos los cuadros que tenía eran referentes a animales, pero en plan fábula. Bueno, aquello me causó cierta impresión, pero ahí quedó. Entonces me fui para el piano, levanté la tapa y toqué una tecla. ¡Plim! Y lo volví a cerrar. Y digo, coño, ¿para qué he tocado yo esta tecla? Ah, bueno, entonces el hermano del Jean-Claude se sentó al piano y empezó a tocar música. Claro, aquella música para mí era, pues no sé, muy profunda, tan profunda que me daba miedo. Pero bueno, aquello me llamaba tanto la atención que seguí, y digo, bueno, pues me voy a tumbar aquí en la cama y voy a escuchar la música tranquilamente. Pero algo me decía que yo aquella música la tenía que pagar, no sé por qué, pero tenía que pagarla, pero no había forma. Entonces Jean-Claude, el amigo, también se tumbó al lado mío y empezamos a escuchar la música. En ese momento la cría estaba por allí por la habitación y se puso a llorar. Y lloraba, y entonces aquí viene lo bueno. Que me viene una voz interior y me dice, y que conste que yo no era ni católico, ni creía en nada, me dice, soy el diablo o el demonio. Digo, hostia, vaya cara que he puesto. Bueno, traté un poco así de quedarme estático, digo, a ver, lo que pasa. Dice, mira a la niña. Ve, la miraba, y dice, ¿ves cómo llora? Dice, pues verás cómo llora más ahora. Y bueno, yo la miraba y la cría pues pegaba más, lloraba más fuerte. Y me dice, mira, está llorando porque está viendo el infierno. Y yo, joder, vaya poder que tengo, ¿eh? Dice, ve, mírala otra vez. Y ella, bueno, la miraba y lloraba más fuerte. La pequeña se fue acercando a la cama y entonces se puso sobre mí con las manitas aquí en el pecho y me miraba y lloraba. Y entonces aquella voz decía, mírala profundamente. Y yo la miraba y dice, está viendo el infierno a través de la música. Claro, yo trataba de cortar aquella música, pero la música seguía y seguía, y la cría estaba llorando y no paraba de llorar. Y claro, en el fondo interior yo pensaba que tenía un poder, tenía una fuerza. Y claro, la cría se puso encima del padre y yo vi que el padre tampoco le hacía caso. Ella seguía llorando y la música seguía. Y yo trataba de que aquella música no continuara, pero era imposible. Entonces la abuela, que estaba en la otra habitación, cuando ya escuchó a la hija de llorar, pues se acercó. Y claro, en ese momento pues todo quedó así un poco como de corte y nos quedamos un poco diciendo, hostia, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Y recuerdo que la cría pues se agarró a la abuela y no paraba de llorar. Entonces me vino una voz muy pequeñita
y me decía, ves, esta cría se va a morir porque ha tenido tanta impresión de lo que ha visto que bueno, que va a morir de ese susto. En ese momento yo tuve como una especie de arrepentimiento interior muy fuerte de haber visto lo que había hecho con aquella pequeña, dejándola de que viera el infierno. Yo no sé lo que era el infierno, supongo que tenía que ser algo muy fuerte. Y no sé de qué manera dije, Dios mío, perdóname. No sé, porque un arrepentimiento así, y recuerdo que el corazón me dio un vuelco, y en ese mismo instante, aquella voz del diablo dice, y tú vas a ver el infierno. Y aquel cuadro que había del Cristo allí colgado sobre la columna, bueno, es como si lo hubiese cogido una persona de 3 metros y lo tiró precipitadamente contra el suelo, con una violencia, pues, no sé, abismal. ¡Paf! Y claro, el pianista estaba allí sentado, se levantó y bueno, dijo, ¡mierda! Y en ese mismo instante yo veía de que por la ventana se iba como un efluvio así muy sutil, como un gas, y empezó a sonar una sirena, muy fuerte. Y era curioso porque por allí no había absolutamente nada, ¿sabes? Vamos a dejarlo ahí, si le parece. Sí, sí. Y sí le vamos a rogar que luego después a micrófono cerrado, sí. Si quiere, evidentemente nos deje su dirección, su teléfono, sí. o lo que también puede hacer es explicarnos el caso con más detenimiento. Sí. En fin, que nos pongamos en contacto de alguna forma para poder estudiar esto. Mire, hay un pequeño más detalle, adelante. Hay un pequeño detalle, ¿sí? Es cuestión de 30 segundos, que en ese instante recordé otro lugar que era como una especie de jardín, que estaba como entre nubes y tal, donde había un anciano con barbas blancas y un niño pequeño. Uh-huh. Hasta ahí quedaba la cosa. Lo comentamos ahora si podemos con nuestros invitados, ¿le parece? Muy bien. Muchas gracias, muy amable por llamarnos. Y yo creo que aquí en el caso suyo particular se dan distintos fenómenos, o se podrían dar parte de distintos fenómenos de la parapsicología, no solo el de... Sí, es que es muy largo, es como una novela esto, ¿eh? O sea, es un tema hermoso para una novela, ¿verdad? Es como una novela, o sea, daba la sensación de que... Bueno, yo le estaba oyendo, me daba la sensación de que lo estaba leyendo. ¿Te daba miedo? ¿Eh? ¿Te daba miedo? No, miedo no. A mí no me da, además a mí no me da miedo nada ni nadie. A mí no me da nada ni nadie. Yo he tenido 12 brujas. No, nada ni nadie. Lo único ¿qué pueden hacer? ¿Matarme? Bueno, por Dios. Ni Hacienda. Sí, es lo único que tengo seguro es que me voy a morir. O sea, es el primer paso, lo di cuando nací. No, hasta ahí podíamos llegar. Qué filosófico estás. No, filosófico no. Esto es más simple que el mecanismo de un botijo. O sea, yo me voy a morir. ¿Lo tenéis claro? Bueno, si no lo tenéis claro, lo puedo explicar. Eso está muy claro. El caso es que... no sé, le estaba oyendo y estaba sintiendo una impresión clarísima, ¿no? Me daba la sensación, no estoy diciendo nada, cuidado, pero digo la sensación que yo sentía, de que lo estaba leyendo. Parece como si se lo estuvieran dictando, Entonces... O él lo hubiese escrito. Entonces me da a mí la sensación... Antes no he acabado de decir lo que quería decir. Primero, si se aparece la Virgen María realmente me preocupa, porque todo lo que está diciendo es bastante catastrófico. Pero si no se aparece la Virgen María, pero sí aparece alguien, entonces me preocupa más, porque nos engañe y nos diga lo que no es, ¿no? O deje creer a los pobres infelices a los que se les aparece esto, digo infelices en el caso de que sea este caso, no los estoy calificando de nada, les deje creer pues que son ángeles o son la Virgen María cuando no, o Cristo o quien sea, cuando no lo es, o que son diablos cuando no son diablos tampoco, ¿no? A mí me preocupa en los dos casos. Y en el caso de que no se aparezca nada, pues entonces ya deja de preocuparme. Bueno, aquí... De todas formas, este caso vale la pena documentarlo más, me gustaría de colocarlo verdad, en mapa, etcétera, etcétera. Seriamente, que este oyente se pusiera en contacto con nosotros, que me parece que tenemos ya su dirección o su teléfono, que la ha recogido Francesc, que hoy está haciendo cargos de secretario mayor